Se suele decir que lo peor en un matrimonio no es la traición en sí, sino el momento en que la descubres. Porque en ese momento te das cuenta de que todos los buenos recuerdos se verán envueltos en dudas, y que los votos que una vez creíste inquebrantables son en realidad frágiles hasta el punto de resultar insoportables. Miguel agarró con fuerza el volante, con una sonrisa enmascarada en la cara. Este viernes, al anochecer, salió del trabajo 2 horas antes de lo habitual. 5 años de duro trabajo dieron por fin sus frutos, y fue ascendido a jefe de departamento, como él esperaba. Miguel incluso sintió que le temblaban las manos esta mañana cuando el director general le llamó a su despacho para anunciarle la noticia. Significa un salario más alto, mejores prestaciones, y lo que es más importante, por fin podrá dar a su mujer, Clara, la vida que desea. El volante vibraba ligeramente, sus dedos repiqueteaban suavemente al ritmo de la música del coche, su mente ya planeaba la celebración de esta noche. En los últimos meses había estado trabajando horas extras para el puesto, perdiéndose a menudo las cenas con Clara. Cada vez que llegaba a casa, sentía una punzada de culpabilidad al ver la comida ya fría sobre la mesa. Clara nunca se quejó, se limitó a calentar tranquilamente la comida y a sentarse a ver cómo se la terminaba. Clara lleva 1 año sin trabajo. Necesito tiempo para pensar en la futura dirección, fue lo que dijo entonces. Miguel entiende perfectamente y apoya su decisión, al fin y al cabo, han ahorrado mucho a lo largo de los años. Ahora, con este ascenso, por fin podría darle a Clara más opciones, quizá esos cursos de formación a los que siempre había querido apuntarse, o quizá simplemente montar su propio negocio. El pie de Miguel aumentó inconscientemente el acelerador al pensar en lo feliz que se pondría Clara cuando se enterara de la noticia. Al girar el último cruce, ya podía ver su casa. Era una casa normal de 3 habitaciones, no exactamente lujosa, pero sí más que acogedora y cómoda. El crepúsculo primaveral se cernía sobre la ciudad, y a través de la ventana del salón vio la cálida luz del interior, las cortinas meciéndose suavemente, Clara debía de estar en casa. Miguel caminó enérgicamente hacia la puerta, sacando las llaves con un deje de fe. Ya había pensado en llevar a Clara a su restaurante italiano favorito, La Rosa, para celebrarlo. La mujer del dueño siempre les cuida especialmente y les reserva los mejores asientos. Tal vez abrir una botella de vino esta noche, como solían hacer cuando se casaron por primera vez. En el momento en que empujó la puerta para abrirla, estaba a punto de abrir la boca para pronunciar el nombre de Clara cuando un susurro interrumpió sus pensamientos. Se oían ruidos de conversaciones, risas para ser exactos, procedentes del salón. De una mujer y de un hombre. Miguel se paró en el porche y frunció el ceño. Clara no mencionó que hoy tendría invitados. Alivió sus pasos y se dirigió por el pasillo hacia la sala de estar. El discurso era cada vez más claro, pero el tono, la risa, transmitían cierta intimidad inquietante. De pie en la puerta del salón, la escena que tenía ante sí le hizo dar un vuelco al corazón. Clara estaba acurrucada en el sofá, sin más ropa que la bata de seda rosa pálido que Miguel le había regalado por su primer aniversario de boda. Su portátil descansaba sobre su regazo, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, una mano tirando inconscientemente del escote. Ella miraba atentamente la pantalla, con una dulce sonrisa en la cara que Miguel no había visto en mucho tiempo. No fue hasta que su sombra se proyectó en el suelo cuando Clara levantó la cabeza, con la sonrisa momentáneamente congelada en el rostro. En ese momento, Miguel vio el pánico y el horror brillar en sus ojos, una expresión que nunca antes había visto en el rostro de su mujer. ¿Por qué has vuelto tan pronto?, tartamudeó Clara, con las manos tratando de pulsar algo en el teclado. Había un temblor en su voz que hizo que a Miguel se le hundiera el corazón. Justo entonces, una voz ambigua de hombre salió del ordenador: «Cariño, no cuelgues deprisa, no hemos terminado». Clara cerró su cuaderno con un chasquido. De repente, la habitación estaba terriblemente silenciosa. Miguel sintió que su corazón latía extraordinariamente fuerte en el silencio. Dio un paso lento hacia adelante, intentando controlar la voz. ¿Quién era? Clara se levantó, intentando disimular la inquietud con un tono relajado. Dijo que solo era una vieja amiga, poniéndose al día. Pero cada movimiento que hacía, cada expresión que ponía,
indicaba que aquello era algo más que una simple puesta al día. Sus dedos se retorcían nerviosos, sus ojos parpadeaban mientras no se atrevía a mirar a Miguel a los ojos. Todos estos detalles enfrían el corazón de Miguel. Cuando Miguel le pide ver su historial telefónico, la reacción de Clara refuerza sus sospechas. Apretó el portátil contra su pecho como si estuviera protegiendo un preciado secreto. Empezó a insistir en que se trataba de su intimidad, con una actitud defensiva en el tono que nunca antes había sentido. Finalmente, bajo la mirada forzada de Miguel, Clara dijo las palabras que le rompieron el corazón: es solo un juego, un poco de emoción. Sabes, estoy en casa todo el día y necesito algo diferente. A veces me aburro y me siento sola. Las palabras golpearon a Miguel como un martillo en el pecho. La alegría que había querido compartir se esfumó en ese momento. 5 años de duro trabajo, el ascenso de hoy, todos sus planes para el futuro parecían tan ridículos en este momento. Miró a la extraña mujer que tenía delante, la esposa que creía conocer, y de repente sintió una oleada de cielo. ¿Tratas nuestro matrimonio como un juego? Su voz era suave, pero transmitía un escalofrío que no podía ignorarse. Al otro lado de la ventana, la noche se hacía más densa y las luces de la ciudad se encendían una tras otra. Y Miguel se quedó mirando cómo su matrimonio se resquebrajaba sin remedio en una noche que debería haber estado llena de alegría. Lo que no sabe es que esto es solo el principio de la pesadilla. Lo que le esperaba a continuación sería una tormenta lo bastante fuerte como para destruirlo todo. Miguel se situó en el centro del salón y sintió que el mundo entero daba vueltas. Se suponía que su día iba a ser un día de celebración, y de momento era como caer en un sueño distópico. Las palabras de Clara, es solo un juego, seguían resonando en sus oídos, cortándole como un cuchillo sin filo, una tras otra. ¿Juego? Repitió la palabra con incredulidad en la voz. ¿Me tomas el pelo, Clara? En bata, grabando a un desconocido, ¿a eso le llamas juego? Clara dejó el portátil sobre la mesita, pero siguió apretando la mano contra el borde, como si protegiera algo. Levantó la vista con una expresión en el rostro que Miguel nunca había visto antes, tanto como si estuviera siendo astuta como con una pizca de provocación. Siempre eres así, Miguel, tomándote todo tan en serio. Su tono se volvió de repente más ligero, incluso con un toque de coquetería, y... Ya he dicho que es solo un juego inofensivo. Me paso el día en casa y necesito algo de emoción, algo que me haga la vida menos aburrida. Miguel respiró hondo e intentó calmar la sensación de ardor que sentía en el pecho. Pensó en los últimos meses de trabajo extra para ascensos, en la forma en que Clara nunca se quejaba, así que así se deshacía de su soledad donde él no podía verla. Entonces déjame ver tu comunicador. Exigió de nuevo, su voz sorprendentemente tranquila. La expresión de Clara se tensó al instante. Ella dijo con firmeza, no, es mi intimidad, Miguel. Aunque estemos casados, tengo derecho a mi propio espacio. ¿Espacio? Miguel se mofó. ¿Llamas a esto espacio? Trabajo duro para darte una vida mejor, para darte la oportunidad de perseguir tus sueños. ¿Y tú, así usas tu espacio? La cara de Clara cambió. Se levantó, se aflojó los tirantes de la bata y se los abrochó despreocupadamente con una gracia deliberada en sus movimientos. Siempre eres así, Miguel, aferrado a tu trabajo, a tu dedicación. Sí, trabajas duro, pero ¿has pensado alguna vez que necesito algo más que una vida material? Las palabras golpearon a Miguel como una bofetada. Miró fijamente a Clara, tratando de encontrar un atisbo de culpabilidad o disculpa en su rostro, pero todo lo que vio fue una obstinación casi voluntariosa. Dime quién es. La voz de Miguel era grave y peligrosa. Clara puso los ojos en blanco, como si le molestara su actitud. Como he dicho, solo un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Miguel dio un paso adelante. Entonces dime su nombre. ¿Cuándo le conociste? ¿Dónde os conocisteis? Clara empezaba a impacientarse. Basta, Miguel. ¿Me estás interrogando? No tengo que rendirte cuentas de todo lo que sé. Justo en ese momento,
El teléfono de Clara se iluminó de repente con un nuevo mensaje en la pantalla. Miguel vio el nombre más rápido que Clara: Antonio. El mensaje previo son unas simples palabras: te eché de menos, cariño. El aire de la sala pareció congelarse por un momento. Clara buscó a tientas su teléfono, pero Miguel ya lo había visto todo. Sintió una oleada de calor que le subía desde el estómago hasta el cerebro. ¿Así que este es tu viejo amigo? La voz de Miguel temblaba de rabia. ¿Te manda mensajes así a menudo? ¿Cuándo estoy en el trabajo? ¿Cuándo trabajo hasta tarde? La cara de Clara se puso roja, pero aún así intentó mantener la compostura. No lo entiendes, Miguel. Es solo. Deja de decir que esto es un juego. Miguel levantó la voz de repente, interrumpiendo su defensa. ¿Crees que soy estúpida? Grabar a hombres en bata, mensajes de texto ambiguos, ¿estos son tus juegos inofensivos? La actitud de Clara cambió de repente. Enderezó la espalda y sus ojos se volvieron fríos. Sí, ese es el juego. ¿Y sabes por qué? Porque necesito sentirme viva. No como tu mujer, no como un ama de casa que no hace nada en todo el día, sino como una persona de verdad. Las palabras fueron como una espada afilada que atravesó el corazón de Miguel. Dio un paso atrás como si algo le hubiera golpeado con fuerza. Por su mente pasaron retazos de los últimos 5 años, su boda, su nueva casa, cada día y cada noche que pasaron juntos. Resulta que a los ojos de Clara, todo es asfixiante para ella. ¿Sabes qué? Miguel habló, su voz llena de dolor y sarcasmo. Hoy iba a darte la buena noticia. Me han ascendido a jefe de departamento. Pensé que podría darte una vida mejor, que podría apoyarte en lo que quisieras hacer. Pero ahora parece que has encontrado la emoción que querías. La expresión de Clara parpadeó con sorpresa, pero rápidamente volvió a la indiferencia. Felicidades, dijo, en un tono tan llano como si hablara con un desconocido, él. Pero eso no cambia nada. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No todo se soluciona con dinero y cosas materiales. Miguel se quedó allí de pie con la sensación de estar conociendo realmente a su mujer por primera vez. La distancia entre ellos parecía dibujarse infinitamente lejos en este momento. Al otro lado de la ventana, la noche había envuelto completamente la ciudad, y la luz del salón proyectaba largas sombras entre ellos. En ese momento, Miguel tuvo claro que su matrimonio había llegado a un punto de inflexión irreversible. Toda la confianza, todas las promesas, todas se vinieron abajo esta noche. Y eso, a su vez, fue solo el principio de la ruptura de su matrimonio. Había una pesadez sofocante en el aire de medianoche. Miguel estaba de pie en el centro del salón, mirando el espacio que habían compartido durante 5 años, y de repente se sintió inusualmente extraño. Las fotos de la boda seguían colgadas en la pared, con sus sonrisas irónicas y falsas a la luz. Sin decir nada más, Miguel se volvió hacia el dormitorio. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso era inusualmente firme. Cuando abrió el armario, los trajes y las camisas que colgaban pulcramente le recordaron la forma en que Clara preparaba su ropa cada mañana. Ahora sabía cuánta verdad hipócrita yacía bajo la superficie de esas virtuosas esposas y madres. Sacó una maleta y empezó a llenarla mecánicamente de ropa. Camisas, trajes y corbatas, el equipo que le había permitido ascender en el mundo laboral, estaban ahora metidos en cajas. Cuando cogió la corbata de seda azul oscuro que Clara le había regalado por su cumpleaños el año pasado, su mano se detuvo un instante antes de volver a meterla en el armario. Los pasos de Clara venían de la entrada, pero se detuvieron en la puerta. Había un deje de incertidumbre en su voz. «Miguel, ¿qué haces?» Miguel no contestó y siguió empaquetando sus cosas. Abrió el cajón de su mesilla de noche y sacó su pasaporte y algunos documentos importantes. Contenía su certificado de matrimonio, y se quedó mirándolo un momento antes de meterlo en su maletín. «No puedes irte así como así», el tono de Clara empezó a adquirir un tono de pánico. «Al menos deberíamos hablar». ¿Hablar de qué? Miguel finalmente habló, su voz inusualmente calmada. «¿Hablar de tu juego?
¿O hablar de tu Antonio? Estás exagerando, dijo Clara mientras entraba en la habitación e intentaba agarrarle del brazo. En realidad no es nada. Miguel se encogió de hombros y siguió empaquetando. Abrió el otro cajón, que contenía algunas fotografías. Su foto de luna de miel, en la playa de las Maldivas, con Clara apoyada en su hombro y sonriendo tan radiante. Entonces no tenía esa mirada extrañamente familiar que tenía esta noche. Me iré en cuanto termine de hacer la maleta, dijo, cerrando la cremallera de su maleta, y podrás seguir con tu juego sin jugar al escondite. Las lágrimas empezaron a caer de los ojos de Clara, pero Miguel notó que parecía haber cierta espectacularidad en aquellas lágrimas. Por favor, Miguel, su voz adquirió un tono sollozante, no hagas esto. Admito que hice mal, pero en realidad es solo un juego. Miguel la interrumpió, el cansancio en su voz, ¿Sabes qué? Cuando me enteré del ascenso esta mañana, fuiste la primera persona en la que pensé. Pensé en poder darte por fin la vida que quieres y en poder apoyarte para que retomes tu carrera. Pero ahora veo que lo que quieres no es eso en absoluto. Levantó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Clara le siguió, continuando con explicaciones que sonaban cada vez más pálidas. Miguel se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella. ¿Recuerdas los votos que hicimos cuando nos casamos? En las buenas y en las malas. Pero, ¿para qué hiciste ese voto? ¿Un juego para pasar el rato cuando te aburres? Clara palideció. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Fue el momento en que por fin se dio cuenta de la gravedad de las consecuencias de sus actos. Miguel saca el móvil y marca un número. Me dijo, Tomás, siento molestarte tan tarde. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Una voz preocupada sonó al otro lado de la línea. Por supuesto, siempre eres bienvenido en mi casa. ¿Qué ha pasado? Miguel respondió brevemente, espera a que nos conozcamos, gracias. Después de colgar, echó un último vistazo a la casa que habían compartido durante 5 años. Cuadros en la pared, almohadas en el sofá y tazas de café en la mesa del comedor que no he tenido tiempo de guardar esta mañana. Todos estos detalles perfectamente ordinarios y cotidianos conllevan cierta ironía en estos momentos. ¿De verdad te vas? La voz de Clara llegó desde detrás de ella con un toque de desesperación. Miguel respiró hondo y no miró atrás. Sí, me voy. Tienes razón, Clara, no todo se soluciona con dinero y cosas materiales. La confianza es una de ellas. Tiró de su maleta hacia la puerta, sus pasos resonaron en el silencioso pasillo. Los sollozos de Clara venían de detrás de él, pero el sonido no le detuvo. En cuanto empujó la puerta, la fría brisa de las primeras horas de la mañana le golpeó la cara con un toque de sobriedad. Al subir al coche, Miguel no arrancó el motor de inmediato. Miró la casa por el retrovisor, donde las luces encendidas representaban antaño un cálido hogar. Y ahora, es solo un lugar de mentiras. Sacudió la cabeza y arrancó el coche. A medida que se alejaba del barrio residencial, las luces de la ciudad se difuminaban en el retrovisor. La ciudad sigue dormida, pero Miguel sabe que mañana, cuando salga el sol, su vida será completamente distinta. Y esta noche sería para siempre un punto de inflexión en su vida. La fecha del proceso de divorcio se fijó para un lluvioso miércoles. Han pasado 3 meses desde que salí de casa aquella noche. Durante 3 meses Miguel vivió casi mecánicamente, dedicando todas sus energías a su trabajo. Se mudó a un piso improvisado y viajaba todos los días entre su empresa y su piso, intentando llenar el vacío interior con ajetreo. Clara ha hecho innumerables intentos por ponerse en contacto con él. Al principio hubo un bombardeo histérico de llamadas telefónicas, luego largos mensajes de texto, por último, algunas cartas manuscritas. Miguel las ignoró todas, y las cartas se amontonaron en gruesas pilas sobre la mesa de su piso, pero nunca fueron abiertas. Tomás le preguntó una vez, ¿de verdad no lees ninguno? Miguel se limitó a negar con la cabeza, no hace falta. No tiene sentido decir nada ahora de alguien que está dispuesto a bromear con su matrimonio. En el banquillo de la sala del tribunal, Miguel estaba sentado solo,
con los dedos frotando inconscientemente los puños de su traje oscuro. Era el primer traje que se compraba desde su ascenso, y en principio estaba pensado para una celebración. Irónicamente, ahora se usa para el divorcio. Su abogado estaba sentado a su lado, repasando el material, levantando la vista de vez en cuando para ver cómo le iba. El corazón de Miguel aún temblaba sin control cuando Clara apareció en la puerta de la sala. Llevaba un sencillo traje azul marino, el pelo recogido detrás de la cabeza y parecía mucho más demacrada que hacía 3 meses. No había nada de la frivolidad que había habido bajo su bata aquella noche, y sus ojos contenían algo que Miguel no alcanzaba a comprender. La juez era una mujer de unos 60 años con rostro serio pero amable. Mientras revisaba el material del caso, un silencio sofocante se apoderó de toda la sala. Según la demanda, el demandante, Miguel, solicitó el divorcio por pérdida de fundamento matrimonial. Levantó la vista el juez, cuyos ojos se movían de un lado a otro entre los dos hombres. ¿La demandada, Clara, lo discute? Clara se levantó, con la voz un poco temblorosa. Señoría, creo que ha habido un malentendido. ¿Malentendido? Miguel rió fríamente, interrumpiendo sus palabras. ¿Quieres decir que hacer videollamadas íntimas con otros hombres es un malentendido? ¿Enviar y recibir mensajes de texto ambiguos en mitad de la noche es un malentendido? ¿O estás diciendo que tratarlo todo como un juego también es un malentendido? El juez golpeó su mazo. Por favor, mantengan el orden en la sala. Acusado, por favor proceda. Clara respiró hondo y se volvió en dirección a Miguel. Sé que lo que hice estuvo mal, Miguel. Pero en realidad fue solo un momento de confusión, nunca. Basta, volvió a interrumpirla Miguel, con el cansancio en la voz. No quiero oír esto. Señoría, no tenemos bienes comunes que repartir ni problemas de custodia de los hijos. Solo quiero que este matrimonio termine cuanto antes. El juez asintió y siguió examinando el material. En ese momento, Clara se acercó a Miguel con un sollozo en la voz. Por favor, Miguel, danos una oportunidad. Sé lo estúpida que he sido, pero... ¿Pero qué? Miguel levantó la vista, con los ojos fríos. ¿Me vas a decir que no has vuelto a contactar con Antonio en los últimos 3 meses? Clara palideció al instante. Su silencio lo había dicho todo. Señoría, se levantó Miguel, con voz inusualmente calmada, mantengo mi petición de divorcio. No hay forma de salvar este matrimonio. El juez miró a los dos hombres y volvió a bajar la vista para escribir algo en el papel. Justo entonces, Clara agarró de repente la mano de Miguel. ¿Recuerdas el día que te ascendieron? Dijiste que querías darme una vida mejor. Ahora que lo has hecho, ¿no podemos empezar de nuevo? Miguel le soltó la mano, con los ojos llenos de extrañeza. Sigues sin entenderlo. Nunca quise una esposa que tratara el matrimonio como un juego. Aunque ahora mismo pudiera darte todo lo que quisieras en términos de vida material, existe algo llamado confianza, y una vez que se rompe nunca puede volver a recomponerse. Finalmente, el juez dictó sentencia. Todo el proceso fue sorprendentemente fluido, quizá porque en realidad no tenían demasiadas disputas de fondo que resolver. Cuando el juez golpeó el mazo por última vez, Miguel sintió que su corazón vibraba con el sonido. Clara seguía gritando su nombre tras él mientras salía de la sala. Pero Miguel no mira atrás, se dirige a grandes zancadas hacia el aparcamiento. La lluvia golpea su traje y deja marcas oscuras. Al subir al coche, miró por el retrovisor y vio a Clara de pie en la escalinata del juzgado, con el traje mojado por la lluvia. La figura que antes le había hecho palpitar el corazón ahora le parecía tan extraña. Arrancó el motor y se alejó bajo la lluvia. En la radio sonaba una triste canción de jazz. Se acercó y la apagó. Fue en ese momento cuando comprendió de verdad que, una vez que algo sucedía, ya no había vuelta atrás. Como esta lluvia, cada gota que cae está destinada a desaparecer en la tierra. Y su matrimonio, en este día lluvioso, llegó oficialmente a su fin. El tiempo pasa silenciosamente como el agua corriente, y ya ha transcurrido un año. Durante ese año, Miguel se dedicó por completo a su trabajo. Como jefe de departamento, superó con creces las expectativas de la empresa.
varios de los proyectos que ha dirigido han obtenido resultados notables, e incluso hay rumores de que podría ser ascendido a director general adjunto a finales de año. Pero solo el propio Miguel sabe cuántas noches sin dormir hay detrás de estos logros. Mientras está sentado solo en su despacho, observando las luces de la ciudad a través de la ventana de cristal, esos recuerdos de Clara siguen apareciendo de improviso. A veces es su espalda ocupada en la cocina, a veces es su sonrisa por la mañana temprano mientras le prepara la ropa, y a veces es su figura desolada en la escalinata del juzgado aquel día lluvioso. Tras el divorcio, Miguel se mudó a un piso en la otra punta de la ciudad. Situado en el distrito de negocios, los interiores son sencillos pero de buen gusto. Thomas suele bromear diciendo que este lugar es como un estándar de soltero, pero Miguel sabe que solo es un sitio para dormir. El verdadero hogar, el tipo de lugar al que sientes que perteneces, parece haber desaparecido con ese día lluvioso. De vez en cuando, oía hablar de Clara a amigos comunes. Tras el divorcio, tuvo que empezar a buscar trabajo. Me han dicho que al principio todo fue muy tranquilo, al fin y al cabo, una interrupción de un año no queda bien en el currículum. Sus currículos caían como una piedra y se daba contra la pared en las entrevistas. Trabaja como auxiliar administrativa en una pequeña empresa, le dijo María, la mujer de Thomas, a Miguel en una fiesta. No pagan bien y trabaja hasta tarde todos los días. Había un cierto matiz en los ojos de María al decir estas palabras, como si estuviera atenta a la reacción de Miguel. Pero Miguel se limitó a asentir y luego cambió de tema. Durante el año, Miguel también intentó salir con alguien. En la empresa no faltaban mujeres interesadas en el joven y prometedor ejecutivo, y Thomas siempre estaba dispuesto a emparejarlo. Pero cada cita parecía una rutina, en la que la conversación se quedaba siempre en el nivel más superficial de cortesía, sin llegar nunca a tocar realmente su corazón. Tienes que pasar página, le dijo Thomas en un sopor de borracho, Clara es cosa del pasado. Miguel se limitó a negar con la cabeza, no es tan sencillo. No es sencillo. Incluso ahora, cuando pasa por delante de una joyería, recuerda inconscientemente la escena en la que eligieron sus alianzas. Su mano aún se detiene involuntariamente cuando ve la botella de vino tinto favorita de Clara en el supermercado. Estos pequeños hábitos son como huellas que tardan mucho tiempo en borrarse. Y la vida de Clara no parece ir demasiado bien. María dice que a menudo ve a Clara publicando lamentos nocturnos en las redes sociales, a veces sobre su trabajo, a veces sobre su vida. Esa mujer antaño elegante y segura de sí misma tiene que enfrentarse ahora a las duras realidades del lugar de trabajo. Oí que las cosas también fracasaron con ella y ese tal Antonio, mencionó Thomas con cuidado un día, como que el tipo era un estafador especializado en atraer a mujeres casadas por internet. Miguel no ha comentado la noticia. Solo recordó el lapsus momentáneo de Clara en la sala del tribunal, y le invadió una amargura indescriptible. El trabajo y el tiempo son los mejores sanadores. Poco a poco, Miguel aprendió el ritmo de vivir solo. Empezó a desarrollar nuevas aficiones, correr, leer y aprender nuevos idiomas. Estas cosas llenaban su tiempo libre y hacían que los pensamientos del pasado fueran menos claros. Pero al destino siempre le gusta gastar bromas. Justo cuando Miguel cree que por fin es capaz de dejarse llevar de verdad, un inesperado correo electrónico destroza su apacible vida. Era un viernes por la noche normal y Miguel estaba trabajando en los correos electrónicos del trabajo como de costumbre. Sus dedos temblaron involuntariamente cuando vio el nombre de Clara en la columna del remitente. El nombre, una vez grabado en piedra, yacía en silencio en su bandeja de entrada por el momento. El cursor parpadeó en la línea como si esperara su decisión. Miguel se quedó un momento mirando la pantalla, sin saber cómo reaccionar. A lo largo del año, se había acostumbrado a filtrar todos los contactos de Clara. Su número de teléfono, mensajes de texto, cuentas de redes sociales, todo en la lista negra. Pero se le escapó la dirección de correo electrónico, tal vez inconscientemente, y aún le quedaba un atisbo de un pensamiento que no quería admitir. A medida que avanzaba la noche, el bullicio de la ciudad se iba calmando. Miguel está sentado frente al ordenador, con los dedos colgando sobre el ratón. Sabía que lo más sensato sería simplemente borrar el correo electrónico,
como había hecho con todos los contactos de Clara durante el último año. Pero algo le detiene, quizá la paz que trae el tiempo, o quizá el nudo interior que nunca ha podido desatar. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban como nunca. Miguel respiró hondo y finalmente hizo clic en el correo electrónico. Tuvo la vaga sensación de que esta decisión podría cambiar su tranquila vida una vez más. Pero a veces tenemos que enfrentarnos al pasado para poder dejarlo ir de verdad. La ciudad estaba extraordinariamente tranquila a altas horas de la noche, solo el ruido ocasional de un coche al pasar rompía la paz. Miguel estaba sentado frente al ordenador, con los ojos fijos en el correo electrónico de Clara. Sus dedos golpearon ligeramente el teclado, debatiéndose entre seguir leyendo o no. Finalmente, optó por abrirlo. El correo electrónico era largo, y las palabras de Clara llevaban una honestidad que él nunca había visto antes. Querido Miguel, comienza el correo electrónico. Borré y cambié esta carta innumerables veces antes de escribirla. Tal vez ni siquiera la leas, pero aún así necesito contarte la verdad sobre este año, sobre todo lo que he pasado y cómo me di cuenta de mis errores. Miguel se reclinó en su silla y empezó a leer con atención la inesperada confesión. Clara admitió en su carta que, efectivamente, había estado haciendo esas videollamadas y que había mucho más de lo que Miguel había visto. Eran conversaciones con tintes ambiguos y eróticos, y en aquel momento lo veía todo como un juego para pasar el tiempo, una forma de escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Me dije a mí misma que solo era un intercambio virtual y que no haría daño a nadie, escribió. Pero ahora veo lo estúpida que fue esa idea. Te fallé y arruiné nuestro matrimonio por una ridícula emoción. Las manos de Miguel temblaron ligeramente. Al recordar aquella noche, cuando abrió la puerta de un empujón y vio la videollamada de Clara con aquel hombre extraño, el sobresalto y el dolor de su corazón parecieron volver con fuerza. Pero ahora, la sensación ya no era tan aguda. Clara continúa escribiendo que, tras su marcha, se volvió aún más dependiente del amigo en línea. Antonio se convierte en su único consuelo y comienza a salir con él con la esperanza de llenar el vacío que siente tras perder a Miguel. Sin embargo, la realidad la golpeó con fuerza. Antonio no era en absoluto lo que parecía ser, escribe, y no solo me engañaba a mí, sino que jugaba con los sentimientos de otras mujeres casadas. Cuando descubrí la verdad, me di cuenta de lo estúpida que era. Perdí a la persona que me quiere más sinceramente en este mundo por perseguir una sombra ilusoria. Al leer esto, Miguel hizo una pausa. Recordó lo que Tomás había dicho una vez, y resultó ser la verdad. Lo que sigue muestra a Miguel una Clara diferente. Tras el divorcio, se vio obligada a enfrentarse a la crudeza de la realidad. Encontrar trabajo se convirtió en un duro maratón, y chocar contra la pared una y otra vez le hizo darse cuenta de que los días en que se mimaba se habían acabado. Actualmente trabajo como auxiliar administrativa en una pequeña empresa, escribe, y añade que el trabajo no es fácil y todos los días hago horas extras hasta tarde. Pero este trabajo me ha enseñado a ser independiente y lo valiosas que son las contribuciones del pasado. Antes lo daba todo por sentado. Entre líneas, Miguel siente el remordimiento y el crecimiento de Clara. Pero fue el último párrafo de la carta lo que más le conmovió. Sé que probablemente sea demasiado tarde para eso. No espero que empecemos de nuevo, solo quiero que sepas que realmente veo el error de mis caminos. Aquellas rutinas monótonas que antes desdeñaba las considero ahora como algunos de los momentos más preciosos de mi vida. Miguel, te estaré eternamente agradecido por lo que me has dado y siempre arrepentido de mi locura. Si es posible, espero que algún día podamos ser amigos. Pero si eso tampoco es posible, solo quiero que sepas que ya no soy la misma persona que trata el matrimonio como un juego de niños. Miguel colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero su mente estaba en un lugar completamente distinto al de hacía un año. En lugar de responder inmediatamente, se tomó unos días para pensárselo. Recordó la noche del ascenso, el momento en que descubrió la verdad y todo el dolor que siguió. Al final, se sentó y contestó. Comenzó a escribir, con los dedos firmes sobre el teclado, Clara, aprecio tu honestidad.
Pero creo que deberías saber lo que esa noche significó para mí. Aquel día me ascendieron y llegué pronto a casa con el corazón lleno de alegría, deseando compartir contigo la buena noticia y planificar nuestro futuro. Pero lo que me recibió fue una pesadilla. Hizo una pausa y continuó escribiendo: lo que tú llamabas el juego fue para mí la traición más profunda. Incluso ahora, recuerdo claramente tu sonrisa delante del ordenador, esa actitud de no tomarte en serio en absoluto nuestro matrimonio. En ese momento, me sentí tan ridícula por intentarlo. Este año he aprendido a vivir solo. No hubo sospechas, ni traiciones, y aunque no hubo incidentes, hubo paz interior. Me alegro de que te hayas dado cuenta del error que cometiste y me alivia que te hayas recuperado. Pero algunas cosas, una vez que suceden, nunca pueden deshacerse. Como un espejo roto, aunque intentes recomponerlo, las grietas siempre estarán ahí. No vamos a ser amigos, Clara, y nunca podremos empezar de nuevo. No por odio, sino porque hay heridas que el tiempo cura, pero las cicatrices que quedan siempre nos recordarán lo que pasó. Ahora elijo seguir adelante con esta experiencia, pero la dirección ha cambiado. Te deseo lo mejor para el futuro. Adiós, Clara. Olvídate de mí. Tras escribir la última palabra, Miguel exhaló profundamente. Sabía que este era el verdadero final. El cielo al otro lado de la ventana empieza a blanquear y un nuevo día está a punto de comenzar. Se levantó y se dirigió a la cocina para prepararse una taza de café. La vida siempre avanza, igual que el interminable tráfico de la ciudad. Algunas historias están destinadas a llegar a su fin, pero eso no significa el final, sino un nuevo comienzo. Miguel entiende que el verdadero dejar ir no es olvidar, sino seguir adelante con la experiencia. Cuando la luz del sol de la mañana entró en la habitación, sintió un alivio sin precedentes, como si por fin se hubiera quitado de encima años de peso. Este fue el momento en el que por fin se soltó de verdad. Antes de concluir, quisiera pedirles que reflexionen sobre una cuestión. Si Clara no hubiera escrito esta carta de confesión, o si Miguel no hubiera decidido abrirla, ¿cómo crees que habrían acabado sus respectivas vidas? ¿Vivirá para siempre en las sombras del pasado o encontrará una nueva felicidad? No dude en compartir su opinión en la sección de comentarios. Tal vez su perspectiva inspire a otros que estén pasando por un dilema similar. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia de matrimonio, confianza y redención. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y apoyarla, y no dudes en compartirla con quienes te rodean. Espero verte en la próxima historia.